Y con ese suspiro de Diego, mis queridos, vamos a iniciar el día de hoy. Muy buenas noches, mi querido Diego, mi querido Lenin. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo estamos? Buenas, buenas. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ya listos para darle. Con un dato muy interesante que me apareció hace poquito. A ver, saca. Saludemos a la cámara primero. Un saludo a la cámara. Hola, cámara. Hello. Saludos, cámara. 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 Pues bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les traigo? ¿Se acuerdan que pues, hace unas cuantas semanitas estuvimos hablando de la llegada del hombre a América o el poblamiento de América? Hace algunos Así ayeres, es. claro, claro. Pues bueno, resulta, bueno, ya ven que había un debate de que la gran mayoría estiman que entre 15 y 16 mil años antes de Cristo, pero había algunos que se volaban hasta 30.000 antes de Cristo y así. Ujú. Pues hace rato me encontré un- una noticia de la BBC que dice que encontraron algunas huellas cuyo carbono 14 data de entre 21 y 23 mil años antes de Cristo, como Ujú. una evidencia casi contundente de que efectivamente hubo, hubo gente, hubo seres humanos en América desde hace 20.000 años. Ok. Entonces, está interesante. Y también, o sea, muchos se levantaron en contra diciendo, no, pero pues es que la técnica del carbón 14, o sea, está Está muy sujeta a reciente, errores, sí. si hay contaminación de carbón más viejo y todo, pero por las situaciones y en la que se dio, que me parece que es una huella que estaba previamente en un lago, o sea, expertos en la materia y expertos en ese tipo de técnica, dijeron como de no, o sea, sí se tomó en cuenta y sí, o sea, incluso datando cosas de alrededor, Ujú. coinciden fechas. Ok. Entonces, parece ser que sí, desde hace 21.000 años. Pero, o sea, algunos dicen como de no, es que se ve que la diferencia genética entre los asiáticos y el hombre americano, o sea, como que las ramas se parten en 15.000 años. Entonces eso es como aún más contundente, ¿no? Claro. Entonces, hay algunos que incluso sostienen como de entonces fueron poblamientos distintos. O sea, llegaron desde antes, esos poblamientos no fueron exitosos al grado de que en unos cuantos miles de años o cientos de años se extinguieron y Ujú. entonces en algún otro momento que la glaciación permitió el paso entre el estrecho de Bering, llegó una nueva oleada de gente. Ok. Sí, o sea, podríamos hablar de no, o sea, no se diría tontamente un eslabón perdido. Bueno, más bien de una rama perdida del hombre americano previa, si estamos hablando del caso de una rama extinta. Es algo muy interesante. Suena muy interesante, sobre todo porque está avalando las teorías más recientes de lo de las canoas y todo esto que mencionamos previamente en el capítulo. Muy interesante. Bueno, la verdad es una noticia. Es un dato muy curioso. Ajá, muy interesante, porque además, como les decíamos en ese capítulo, se están agarrando los putazos sabrosísimo en la prehistoria americana, porque de verdad están saliendo estudios muy interesantes recientemente. Exacto. Sí, Entonces, algo que me parece muy interesante es que dice, es que es una huella, a diferencia de una piedra que sí está sujeta a los cambios geológicos, en geológicos. el sentido de que se mueve, una huella no, o sea, la tierra y la piedra se construye encima de ella, o sea, Claro. no es como que lo muevas. Entonces, está curioso. Muy interesante. Ahí solo como dato para avalar, para ratificar lo que está diciendo mi querido Lenin y la situación del carbono 14. El carbono 14 es una datación muy singular que existe, que lo que sucede es que el carbón, una de las propiedades que tiene el carbón es que absorbe la radiación. Entonces, este carbón llega hasta cierto punto, sí, obviamente tiene un límite de absorción de radiación. Y lo que sucede es que cuando un organismo vivo muere, el carbón que está dentro de su cuerpo, específicamente lo que normalmente se busca es en los huesos y en los restos fósiles, porque es lo que llega, empieza a liberar cierta radiación conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que determina el carbono 14? Es cuánta radiación se libera y cuánta radiación le queda a este resto fósil. Y Entonces, a de eso sabes cuánto tiempo exacto. tiene que murió el organismo vivo. No es la única manera de poder datar el carbono, la edad de algún objeto. Sin embargo, es la que más conviene para restos no tan antiguos.
O sea, si mi memoria no falla, creo que llega hasta los 110.000 años, 120.000 años, cuando empieza a tener un margen de error más grande. Sin embargo, es muy buena para hablar de este parámetro que es de la historia de la humanidad. O sea, que es de la humanidad como la podríamos decir, como la conocemos de alguna manera, por decirlo. Entonces, llega a tener varios errores porque si llega a estar expuesta a algún factor externo, como que alguna persona, por ejemplo, en una excavación, sudó encima de la muestra, se puede exponer, se puede dañar el experimento, se puede dañar la composición del carbono 14. Entonces, por eso luego dicen es que el carbono 14 y se empiezan a agarrar trancazos de no, eso pudo haber fallado y no sé qué tanto, y se agarran de verdad trancazos. O sea, el debate es muy intenso, pero para que sepan un poquito de paleoarqueología y las ciencias detrás de la este, arqueología prehistórica. Mi querido Y es Lenin, ¿qué muy querías decir? nada más hay como una breve acotación como un físico de closet. O sea, solemos relacionar la física nuclear necesariamente o con bombas o con energía, Ujú. o sea, producción de energía. Y no, esto es física nuclear. O sea, nada más para que se den una idea, cuando tú tienes un isopo o radioactivo, un isopo es básicamente un átomo que tiene más o menos neutrones sí, neutrones en el núcleo, Ujú. cambian sus propiedades a pesar de ser el mismo elemento. En el caso del carbono 14 es radiactivo y tiene una semivida, un tiempo de semivida de 5.730 años aproximadamente. Ok. Entonces quiere decir que cuando empieza el periodo pasan 5.730 años y vas a tener la mitad de radiación o de carbono 14 que tenías antes. Ujú. Pasan otros 5.000 años, 5.700 años y vas a tener la mitad de la mitad. Otros tiempo y la mitad de la mitad y la mitad y la mitad. O sea, es un decaimiento exponencial, Sí, por así. Entonces, por eso es como está muy bien dividido, dices, ok, en este momento hay tanto carbono 14, checas tu grafiquita, es algo hasta súper sencillo y dices, sí. cámara, esto está ahí desde hace tantos años. Es muy Súper interesante, interesante. súper fácil. Muy interesante, de verdad los estudios, o sea, todas las pruebas que hacen para datar son interesantísimas. O sea, pueden datar incluso las cosas por los anillos de los árboles. Así, Sí. es impresionante las metodologías que existen para datar. No sé qué opinas, mi querido Diego. Ya te agarramos con cosas súper técnicas el día de hoy. Empezamos con cosas técnicas. Espero no te hayamos abrumado. ¿Cómo estás hoy, Diego? Cuéntanos. Tu cara Me duele lo el dice cuello. todo. Santo Dios. Caíste de Ya cuello. estamos, ya estoy en esa edad en la que Duermes duermes chueco y chueco y vales. te duele el cuello todo el día. Ah, yo sí estuve ayer o antier, toda la parte de acá, todo el músculo de acá detrás del cuello, entre el cuello y el hombro, no me acuerdo cómo se llama ese, Ujú. me dolía muchísimo todo el día. De esas de que te giras y dices, no, hay que ver. Pero bueno, Sí. debrayamos un poquito el día de hoy, pero ameritaba, creo que la noticia es, mi querido Lenin, gracias por darnos la noticia, es algo muy interesante y tiene que ver, al fin y al cabo, con la temática de esta temporada. Y esta semana nos tocó de tarea a nosotros, de sufrimiento para algunos de nosotros, bueno, para todos, leer honestamente, una de las Y no digas obras, que te gustó. no, o sea, no digo que no me gustó, es que no es fácil de entender y es como yo difícil de querer. Entonces, vamos a hablar de el Chilambalam, que algunos solo la conocerán porque una franquicia dulcera se robó el nombre, pero fuera de eso, normalmente es muy poco lo que se escucha de este libro. Normalmente hablamos más del Popol Vuh. Sin embargo, a mí personalmente me interesa más profundizar en este porque le podemos sacar mucho más a pesar de que se entiende muy poco. No sé qué opinen ustedes y creo que con eso me gustaría iniciar el día de hoy. Lo que alcanzaron a leer, ¿qué les parece? ¿Qué me quieren decir del Chilambalam? Mi querido Lenin, mi querido Diego. ¿Quieres empezar, Diego? ¿O me lanzo Ah, como... lánzate. A ver. Ok, Deja preparo mis trancazos. Yo Es- déjame preparar para recibir. sí, no, es que va a estar. Sí, va a estar bueno el capítulo, porque la verdad es toda una obra. Cuéntanos, Diego, mi querido Lenin, ¿qué pensaste de la obra?
Creo que a mi perspectiva vale la pena abordar y aclarar que algo es algo que yo no sabía antes de leer este libro, es que el Chilam Balam, si bien procede de la cultura maya y de la tradición oral maya, no fue escrito durante el apogeo de la civilización, Claro. que creo que es un error, pues al menos, no, me atrevería a decir común, Sí, pero pues no, o sea, es un libro del siglo XVI, siglo XVII, ya en colonización a full. claro. Entonces, cuando te das cuenta de que fue escrito por una civilización ya decayente, o sea, que quedan ciertos pueblos esparcidos y que ya fueron colonizados y cristianizados, como que cambia completamente tu perspectiva de lo que De la estás obra. leyendo. Claro. Y más aún que cuando empiezas a leerlo, creo que a pesar de que se nota mucho la Cristianización. imaginería, se llama, no sé, o sea, ¿La qué? es que no sé, imaginary, o bueno, o El sea, imaginario, sí. el imaginario, pues a pesar de que se, gracias, a pesar de que se nota mucho el imaginario maya o el imaginario como prehispánico, por así Sí, decirlo, sí es evidente la interferencia o la importancia del cristianismo. Y nada más igual para aclarar, o sea, es un libro de libros, o sea, no es como sí, que todo hable exactamente de lo mismo, son sí. como de, como un compendio Ajá. de algunos casos relatos, algunos casos debrayes, en algunos casos información sobre los calendarios, pero sí realmente eso, o sea, como el imaginario maya, cómo convive con el nuevo cristianismo. O sea, eso fue lo primero que para mí fue un shock al empezar a leer esto, Sí. como que no esperaba. Eh, es muy interesante. Ahorita antes de que mientras Diego prepara sus trancazos, creo que es importante y creo que bueno que lo mencionas, mi querido Lenin, y creo que es bueno iniciar con esto. Vamos a romper este famoso paradigma. Recordemos que un paradigma es una idea que todos damos por sentado como un hecho. Y es un error al momento de abordar la historia, como lo abordamos en algún capítulo de aquí mismo. El paradigma que se tiene con el Popol Vuh y con muchas, si no es que casi todas las fuentes que tenemos para conocer el mundo prehispánico, es que la gran mayoría son obras coloniales. Hasta el día de hoy llegan muy pocas contadas, y lo voy a abordar ahorita, hablando del mundo maya, contadas llegan las obras que son prehispánicas. ¿Por qué? Por muchas razones. La colonización, el deterioro, se perdieron en el tiempo, o sea, es común. Y, o sea, muchos dicen, es que se perdieron muchísimas obras del mundo prehispánico. Compa, en todas las civilizaciones se han perdido obras. Para dar un ejemplo y un punto de comparación, hay especialistas que mencionan que Sócrates, de todas las obras que llegan al día de hoy, no, o sea, las obras que llegan al día de hoy no es ni la quinta parte de las que él escribió, o de las que se hablan de él, ni de Platón, ni de Aristóteles, por dar unos ejemplos. ¿Por qué? Por muchos factores. O sea, se menciona, creo que con Aristóteles, de una obra de teoría musical, una cosa así muy interesante, pero son obras que tristemente no llegan a nuestros días por miles de factores. Entonces es normal que en el paso de los tiempos se pierdan. En el caso del mundo prehispánico, muchas se perdieron, algunas por estupideces, genuinamente por estupideces, que lo voy a hablar ahorita en un momento, y que al final normalmente cuando hacían una estupidez se arrepentían, porque de verdad tienes que ser estúpido, y les ponían unas cagotizas luego, pero bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Y otras porque, por ejemplo, o sea, dados a otros ejemplos, simplemente el idioma muere o simplemente a veces ni siquiera tienen escrituras o civilizaciones ágrafas que se enmudecen con el tiempo. Entonces, es muy interesante que inicies con esto para romper esta idea de que las fuentes que tenemos son prehispánicas. No, la gran mayoría de las fuentes que tenemos para entender no solo el mundo maya, sino gran parte, si no es que casi todo del mundo prehispánico, son fuentes prehispánicas. Digo, prehispánicas coloniales. Mi querido Diego, cuéntanos tu primera impresión del libro. Así, primera impresión, nada más. Como cuando vas a salir a tomar un café con tu crush, así. ¿Cuál fue la primera impresión? Cuéntame. Ay, es un libro complicado.
Sí, principal. Es como el capítulo, el cántico 2 de la Ilíada, pero en maya, más o menos. ok, Donde se mencionan una infinidad de nombres y no sabes ni quién es quién, sí, y así. ok, sí, mira, como dijo muy bien mi querido Lenin, yo creo que vamos a empezar primero por la obra, y ya Empezar. impisir pirli obra, inimiski piridi nipirid, este, qué pendejo, Dios mío, Diego, ¿por qué me das cuerda? Este, O sea, es que, mira, viéndolo de una manera literaria, sí, como un literato, es una muy buena obra, porque está llena de muchísimas figuras retóricas, de imágenes muchísimas, literarias, a pero, tal grado que yo diría a decir que son excesivas. ok, te voy a explicar, mira, ¿qué sucede? Y puedes verlo claramente. Si alguien en el público ya la leyó o gusta leerla, miren, dos consejos. Uno, ténganle paciencia, porque ni los especialistas la entienden. No me considero un especialista en lo absoluto y no la entiendo. No cumplo ninguno de los dos parámetros. Y el otro es que tienes que verla desde otros ojos. ¿Qué sucede con esta obra? Y lo puedes, y reflexionenlo los dos. Mientras más atrás te vas de la obra, o sea, hablando del principio, no es lo mismo la obra del principio que la del final. Se puede ver Ujú, una trayectoria lingüística impresionante entre donde inicia la obra y en donde termina. Al punto de siglos, yo no hablo de un año o dos. Se ve Sí. o no, sea, sí. es una obra que inicia con un arraigo de la tradición maya perfectamente bien establecido, al punto Ujú, de que en en las primeras partes de la obra casi no se ve influencia ibérica, por decirlo de una manera, y occidental. Usemos el término occidental. Conviene usar el término occidental y voy a eso. Este Se ve muy poca influencia occidental y se ve más esta retórica maya, que es una Ujú. retórica que desconocemos. ¿Por qué razón? Porque tú, Diego, fanático de la literatura, de la lingüística, bueno, de las obras clásicas, de leer, de tragarte libros, cualquiera aquí, de Bien. devorarlos, porque de verdad como lees cabrón. Pero bueno, este, tú estás acostumbrado a un estilo lingüístico occidental. Dime tú cuándo en tu vida te has puesto a leer, fuera del Chilam Balam, algún texto de algún códice maya o mexica. Obviamente, ni yo. O sea, seamos honestos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a este estilo. Es un estilo totalmente distinto porque es una visión totalmente distinta. Ahora, Es incluso, o sea, no te tienes que ir tan lejos. O sea, cuando lees un poco de literatura más oriental, sí, la cantidad de, pues sí, figuras retóricas, metáforas y de que todo es muy visual, o ujú, sea, la narración visual rompe con tu, pues sí, con tu occidentalismo. claro. Y por eso, o sea, y no digo que uno esté bien o esté mal. La cosa es que es muy distinto. Y para entender estas obras, hay que Ujú. plantearnos en el lugar. Y por eso es que esta obra es tan enigmática. ¿Por qué? Porque casi no se entiende porque no estamos planteados en ese lugar. Ahora, vamos a hablar un poquito más a profundidad de qué es el Chilambalam. ¿Les parece? Dale. Vale. La Date. obra del Chilambalam, como bien dijo mi estimado Lenin, no es una obra continua, no es un cuento, no es una leyenda, no es nada similar, es una compilación de textos. Entonces, no puedes esperar aquí una Iliada, no puedes esperar aquí una epopeya de Gilgamesh con un inicio y un final, porque no es así. En esta obra, en el Chilambalam, encontramos de todo. O sea, hay de chile, de mole y de manteca. Porque habla de la creación del mundo. Entonces podemos hablar ahí de una obra con vestigios legendarios. Que hablamos de la mitología maya. Hablamos también de la caída de Chichén y la creación de Chichen Itza y el surgimiento de los famosos Itzás y todo el baño de sangre que dice la obra,
que muy probablemente no fue así, es algo muy interesante, pero ese es otro tema. También habla de Venus, no sé si te acuerdas, mi querido Diego, que habla mucho del planeta Venus, que hablan de Venus como un dios guerrero y como un planeta guerrero y estas cosas. Entonces podemos ver que también es un libro astronómico y astrológico al mismo tiempo. Hasta remedios médicos tiene esto. O sea, de verdad, es un libro que no tiene una cohesión uniforme. ¿Qué es lo que lo hace uniforme? Que está escrito en maya y no al mismo tiempo. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo sabemos? Cuando la lees así, cuando la leíste, ¿cuándo supiste que era una obra española, mi querido Lenin? Yo, Sí. ¿Cuándo te diste cuando, cuenta que era una obra española? creo que, o sea, Bueno, bueno, virreinal, ya me refiero. he leído como previamente que no era, o sea, las épocas en las que más o menos fue escrito, Ujú. pero donde lo empecé a notar mucho fue cuando, como por la página 3 se pone, no eran dioses, eran gigantes, y dice, solamente al verdadero Dios Gran Padre adoraban en la lengua de la sabiduría en Mayapán. Claro, O sea, cuando empecé a notar como más referencias hacia un Dios único, o sea, como más hacia un monoteísmo, dije como, ya sí, se empieza a notar un poco de influencia cristiana. claro. Y también ahí me llamó mucho la atención, hay un momento, decía muy, o sea, fuera de, si ponemos a un lado esto de la idea del monoteísmo, que menciona muchas veces, suponiendo tontamente que existe un Dios único y poderoso, omnipotente en el mundo maya, hay otros factores que pueden enseñarnos que es una obra virreinal con ya influencia occidental. No sé si se dieron cuenta que en un momento hablan de caballos. En un Sí. momento mencionan caballos, mencionan pollos. Vaya, al final del libro incluso llegan a mencionar a César Augusto, para que nos demos una idea. O sea, Hasta en, tiene latín en el libro. hasta tiene latín, justo tiene referencias latinas. Muy Yo, interesante. O sea, para que no nos demos, o sea, aquí justo tengo aquí, por lo menos es un párrafo entero hablado en latín. en latín, justo. O sea, es impresionante. Es, to- es todo un compendio muy interesante, muy singular, porque está escrito en maya con grifos españoles, o sea, con el abecedario que nosotros conocemos. Sin embargo, está escrito en maya. Ujú. Entonces, ahí podemos ver un factor muy interesante, que es la adecuación tanto de los frailes como de los nativos Justo. para un lenguaje único. ¿Qué sucedió? Y este es un fenómeno muy interesante y también es un paradigma, un error grave que se comete al momento de entender la historia de la historia de la conquista. La gente dice que cuando llegan los frailes y llegan los conquistadores, a fuerzas y a latigazos, le enseñaron a los nativos a hablar español. Y eso es falso. A los nativos, los frailes, todos los frailes misioneros que llegaron, la primera cosa que tenía que hacer al llegar era aprender el idioma de los indígenas. Al punto de que catequizaban en el lenguaje nativo. Al punto de que puedo decir que al día de hoy existen pueblos otomís que adoran y hablan de Dios en otomí mientras dicen Cristo Salvador, por dar un ejemplo. O sea, existen cánticos religiosos en otomí que están alabando a Dios. Que estos tienen trascendencia centenaria. Entonces, no es necesaria, no es que hasta las reformas borbónicas, que los mencionamos el capítulo pasado, finales del siglo XVIII, principios del XIX, empieza a haber una idea de que se tiene que enseñar a los indígenas el español. Y esto se sustenta todavía más en las leyes de reforma, hasta 1800 y pico. Entonces, eso de que llegaron y rompieron todos los idiomas los españoles es un paradigma. Y es importante aclarar eso. Y lo podemos comprobar con este texto. ¿Por qué razón? Porque quien lo escribió muy probablemente no fue un nativo. Fue la transcripción de lo que decía un nativo. Ujú. Porque no cualquiera sabía escribir español. Entonces ahí podemos ver el choque de dos mundos. Muy interesante. O sea, ahí no estamos hablando de la estructura, ni siquiera estamos profundizando en el tema de la obra. O sea, es una obra que podemos sacarle muchísimo así. Lo más antiguo que se data de esta obra es del siglo XVI.
que estamos hablando del siglo XVI, 1500, desde la segunda mitad de 1500. 1540 es lo más lejano que llegan a ponerla. Sin embargo, a mi parecer, es un poquito más adelante todavía. Finales tal vez del siglo XVI. Sin embargo, la tradición oral es tradición muy antigua. Sobre todo, hablando de los primeros capítulos de la obra, eso es plenamente tradición oral, sino es que también tradición escrita, porque muchas de las cosas se llegan a encontrar también en restos arqueológicos. Porque recordemos que el maya sí tenía escritura, la civilización maya sí tenía escritura, y encontramos encontramos códices enteros en piedra que hablan de las civilizaciones. O sea, por ejemplo, está el famoso, la tumba de Ritical, si mal no recuerdo, en Palenque, que está narrando toda la vida del rey en las paredes. Entonces, es muy interesante. Diego, ya te perdí. No. Es que ahora sí te vi en otro plano. Perdón que te agarré como maestra cuando estás papaloteando así de, no te estoy interrumpiendo, mi querido Diego. Y tú, no, maestra, continúe. No, es que ahora sí te vi en otro plano, perdón. Pero sí es una obra que tiene por lo menos 3 años, 3 siglos, 3 siglos de creación. Y no es una Fíjate obra uniforme. ¿Qué pasó, mi estimado? algo que encontré Ujú. es que, o sea, sí, son diferentes épocas, son diferentes estilos, pero que un indio llamado Don Juan José Oir, Sí, que era de Chumayel en Yucatán, es sí, a quien se le atribuye la compilación de muchos de estos textos. sí, Incluso se datan algunos del 20 de enero del 1782, o sea, porque tienen como su firma. sí, Entonces, eso que mencionas, ¿no? De, ok, la tradición oral maya, escrita en castellano, seguramente por algún sacerdote que aprendió maya, que después por algún indio que sabía leer castellano, también fue como recopilada, ¿sabes? O sea, claro. Porque además no existe solo un Chilam Balam. exacto, O sea, hay mira, varios. por ejemplo, hay varias partes en las que en un momento, en un final, no me acuerdo en qué parte, dice el capítulo o la parte termina firmada bajo y dice Chilam Balam, sacerdote, en un momento. Y abajo, por ejemplo, en otra dice Don Juan José Olif. Ujú, Y dices tú, ¿quién es? O sea, de verdad, qué pex. Pero no existe solo un Chilam Balam. hay varios. El Chilam Balam que estamos hablando el día de hoy es el Chilam Balam Chumayel. ¿Por qué Chilam Balam Chumayel? A ver, Diego, ¿por qué Chilam Balam Chumayel? ¿Por qué creerías tú que este se llama Chilam Balam Chumayel? Porque fue el redactor. Casi. Porque fue en donde se encontró la obra. Chumayel es un municipio en Yucatán. Entonces, en esta zona se encontró el Chilambalam Chumayel. Sin embargo, existen chorro mil versiones. O sea, está, por ejemplo, el Chilambalam Tizimín, Cahuá, Ixil, Tecax, Peto, Nabulá, Tiosco, Ixjojob. Perdónenme, mi maya antiguo está un poquito oxidado. Ocabá, Oxtuscab, entre muchos otros. O sea, no sé si te acuerdas, mi querido Diego, que hablamos en un momento de la Odisea y de la Iliada, que Ajá. existían chorrocientas mil versiones en su momento. Y que Homero Ah, sí. llegó y consolidó la Y gran obra que sí, es la Odisea y la Iliada. Bueno, sí. en el caso de no hubo una conciliación, existen varias obras. Sin embargo, no todas tienen la misma longitud ni tienen la misma cantidad de información. O sea, son obras con más información, con menos información, son obras muy distintas algunas. Bueno, no muy distintas, pero con falta de contenido en algunos casos. Es muy... Y personalmente no he leído las otras obras, sin embargo sé que no necesariamente tienen la misma cantidad de información ni todas las partes. Pues por eso el Chumayel es considerado el más importante, ¿no? O sea, Ujú, por la cantidad de cosas que puedes extraer de él. claro, es el más completo en ese sentido. Entonces, como está dividido en 12 partes, digo, perdón, en 14 partes, que ya mencionamos algunas, para que se den cuenta, y las quiero decir específicamente porque es interesante ver todo lo que aborda. O sea, no voy a decir todas porque si no sería leer aquí el misal,
Pero, por ejemplo, el primero es las lamentaciones en un Catún Ahau. Luego dice el canto triste de los Itzáes. Y luego hay otro que se llama Las últimas profecías. Y segunda serie de palabras de Suyo Atán. Los sucesos de Catún 10 Ahau. O sea, hay mucha cosa histórica. Entonces también eso es importante porque es una fuente histórica. Y eso es importante aclarar. O sea, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, la caída de Chichén la mencionan aquí. Y muchos arqueólogos, a pesar de que no la mencionan, no es tal como la pinta el Chilam Balam, habla mucho de la caída de Chichén y la creación de Chichén Itzá. Que esto estamos hablando del periodo posclásico y de eventos. Y también es cronológica. Porque justo lo estábamos hablando antes de entrar al aire mi querido Diego y yo, de que nos habla de la calendarización maya. Entonces nos está dando las fechas en maya, en el calendario maya. Entonces, he visto varias, o sea, me encontré algunos videos ahí muy interesantes, que también es importante esto, que luego lo escuchas el año en maya, pero no tienes ni idea de dónde está plantado. Entonces, es un ejercicio interesante convertir estas fechas a el calendario gregoriano, que es nuestro calendario. Entonces, habla muchas cosas así. Y el último capítulo creo que es el más interesante de todos, a mi gusto. La última parte, que es el de las profecías. En este momento ya estamos hablando ya de una obra plenamente mezclada y campechaneada, por decirlo así, una obra mestiza, por decirlo de una manera más para entendernos, que ya efectivamente se ve una influencia religiosa y española fuerte, o sea, muy, muy, muy fuerte. O sea, se lee muy diferente al primero. Exacto. O sea, de verdad, lo lees y dices, ok, esto lo entiendo más rápido. Exacto. No tienes que estar releyendo. Justo es lo que voy a decir, que al principio, además, es como muy cortante y muy rudo a veces, hasta cierto punto el principio. Que habla esto de un dominio más primitivo, no en un sentido negativo, sino en el desarrollo de una escritura. Es una lengua, el español, digo, el maya, es una lengua no antigua, ni ruda, ni rústica. Sin embargo, hablando en el sentido escrito, estaba en el proceso de desarrollarse en su apogeo. Entonces, se puede ver al principio que son frases muy cortantes, muy duras, muy secas, con poco dominio sobre todo de la escritura en español. O sea, por ejemplo, voy a tomar dos líneas rapidísimo de la primera parte del Chilambalam, que dice, el señor del sur es el tronco del linaje del gran Uc, a secas. Xcan Takai es un hombre, y es el trono del linaje de Apuk. Así. Muy, 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 muy el grano, muy franca, muy directa, con poco, con esta poca, ¿cómo decirlo? Movimiento y fluidez que llega a tener a veces cuando alguien domina un idioma. Y en cambio, por ejemplo, vemos en la última parte del Chilambalam, leemos, el 9 Ahau habrá alcanzado su 9º año, cuando se aceptará el cristianismo. Así será escrito por el profeta Chilambalam con el sagrado sello del cielo. Ahí vemos un dominio y una fluidez en el lenguaje impresionante, o sabes tú, y se siente una fluidez, porque además hasta incluso hay comas ahí. Entonces ahí vemos una maestría, un dominio centenario del español. Para que veamos, ahí sí, o sea, ahí estamos metiéndonos en un estudio lingüístico. Sin embargo, es importante aclararlo para ver la longitud. Y en este momento es en donde más se puede sacar información. Porque en este momento es cuando empiezan a profetizar sobre qué va a suceder con el mundo. Muy interesante. A ver, no sé qué opinen mis estimados. Porque ya lo estuve aquí, hablé y hablé. No les dejo hablar. Justo donde lo anoté, igual para contexto, o sea, en el capítulo 2, en las lamentaciones de Catún 11 Ahau, justo el 11 Ahau es la época en la que llegan los españoles, ¿no? Pues consideran. Y también quiero leer como este párrafito, no solo por la información que tiene de que ya te empieza a situar en fechas, sino también, o sea, los nombres que ponen. Justo ver cómo está escrito, ¿no? O sea, lo leo. Dice, en el 11 Ahau se comienza la cuenta, porque en este caso se estaba cuando llegaron los zules.
zules son básicamente los señores extranjeros, ¿no? Los hombres Azules, blancos. sí. Entonces dice, en este Catún se estaba cuando llegaron los zules, los que venían del oriente. Entonces empezó el cristianismo también. Por el oriente acaba su curso. Y Canció en el asiento del Catún. O sea, justo está Estamos viendo ya. directo al grano. O sea, es Ujú, como nada más esto, pero como rimbombante incluso. claro, sí, Y todavía ves, o sea, las referencias hacia los hombres de Oriente como en Maya, claro. o siempre es como los hombres de Oriente, los hombres de Oriente. Y ya al final, como que empiezas a perder un poco eso, ¿sabes? Ya no hay tanta distinción entre los que son de Oriente y los que no. O sea, se ve como que ya hay Sí, como que un poquito más dividido en esa parte. y sobre todo, algo muy interesante también lo anoté aquí. Menciona dos cosas muy interesantes. O sea, obviamente ya mencionan a sacerdotes y mencionan incluso al obispo en un momento. Sí, Pero lo que está muy interesante, no, o sea, fuera de la persona, del obispo, lo que está muy interesante es que no solo mencionan a Dios, sino toman imágenes religiosas del cristianismo fuera de Dios Padre, de Jesús y de la Virgen, que los tres los mencionan. Y también al Espíritu Santo, por cierto. Mencionan al anticristo incluso. Y mencionan en las profecías cómo va a llegar el anticristo desde La Habana. Y va a haber un pedote y se las va a armar de pedo a todos el anticristo. O sea, vemos ahí ya no solo el dominio del español, sino el dominio de la civilización. Bueno, no el dominio, sino el conocimiento de esta religión ya no, que no es nueva para ellos. Es muy interesante. Mi querido Diego, ¿querías decir algo? hablan de Adán y Eva. Hablan de Daniel, claro. Ya adaptaron el mito de creación. Y no solo lo adaptaron, lo adoptaron, que eso es lo más chingón. O sea, podemos ver, eso es lo padre de esta obra, que nos permite ver en un lapso de 100 páginas 200 años de mestizaje. Justo. Es algo muy chingón en ese sentido. O sea, porque podemos verla cómo va progresando para que deje de ser la civilización maya y los españoles a ser la nueva España. Y mira, y justo quiero leer otro fragmento que ya es hacia el final, en las últimas profecías, que dice, estos hombres de Dios, doblando su espada sobre la tierra virgen, manifestaron la carga de las penas en presencia de Dios nuestro Padre, para cuando venga a entrar el cristianismo. ¿Ya? Vómitos de sangre, pestes, sequías, años de langosta, viruelas, la carga de la miseria, el pleito del diablo. En el cielo habrá círculos blancos y arderá la tierra Ujú. dentro del 3 Ajahu Catún y el 1 Ajahu Catún y los tres Catunes malos. O sea, antes de que mencionen los Catún, tú podrías bien estar leyendo la Biblia y dices, sí, es un versículo de la Biblia. Claro. O sea, si ignoras el Catún, dices tú, parece el libro del Apocalipsis. Sí, Siendo honestos. O sea, ahí podemos ver, volvemos a lo mismo, una adopción de este mundo por parte de los mayas. Y sí. también una incorporación de los españoles al mundo maya. Entonces, es algo muy interesante. Creo que querías decir algo, mi querido Diego. No. A ver, cuéntanos, ¿qué te parece este proceso que estamos hablando? Ya sé que es algo súper nerd de la historia, pero ¿qué te parece esto que estamos mencionando de la fusión de estos dos? ¿Qué opinas tú de esto? Tú como fanático Mm, de la literatura. ¿O prefieras abstener ah, tu comentario? es que no sé qué decir. O O sea, sea, ¿qué te pareció sobre todo esta última parte? O sea, comparación de la primera parte, por ejemplo. pues obviamente se va. Vaya, hay una transformación del lenguaje, Ujú, de su uso y de, de la experiencia con la que se maneja. claro. Entonces, al inicio sí es complicado entenderla, principalmente por las palabras, Sí. por el maya, Ujú, pero conforme se va avanzando, creo que o sea, creo que desde el primer capítulo se menciona, se hace referencia al cristianismo, ujú, pero a partir del cuarto me parece que es cuando hay un cambio bastante,
claro del manejo de la lengua. Sí, porque además, qué bueno que mencionaste eso, es una obra que tiene espacio, tiene lagunas. Mm. O sea, de por sí no es una obra uniforme. Hay momentos en el que no sé si llegan a notar que dice falta una página. O dice Ujú, fragmento ilegible. Y así. sí. Porque es una obra que al fin y al cabo, en la transcripción, pues hay cosas en las que se llegan a perder, tristemente. Pero luego en estos espacios, que ponen ahí tres asteriscos entre, entre bloques distintos, luego llegas a ver brincos un poquito, no diría brutales, pero sí empiezas a ver como una transformación gradual de el lenguaje. Insisto, si te lees la primera parte y la última, estás leyendo dos cosas totalmente distintas. Como dato cultural, les digo, ¿qué quiere decir chilambalam? A ver, ¿alguno de los dos sabe qué se quiere decir chilambalam? Sí, A ver, sorpréndeme, mi querido Lenny. creo que igual lo vi. O sea, el Chilambalam, por un lado, es el nombre que antes tenían como los sacerdotes Ujú. principales, pero también viene que, o sea, se les llama chilames, ¿no? O sea, Sí, y esto es previo a la llegada de los europeos, pero básicamente es el nombre de familia de el Balam, es como el nombre de familia y que se ajá, refiere a un brujo o un mago, y Chilam es el título que tenían los oráculos que interpretaban estos libros y la voluntad de los dioses. justamente. Entonces, puedes verlo como los magos que interpretan la voluntad de los dioses. eh, si quieres cristianizarlo como una especie de sacerdote, ¿no? Pero para Ujú. los mayas. Y también algo que me parece interesante es que la palabra chilam también significa el que es boca, Justamente. es jaguar. Ujú. Entonces, también hace referencia a su dios jaguar y es el jaguar acostado en Chilambalam. Mm, Entonces, tienes en dos palabras. Quiero tocar justo este punto, que Chilam signifique el que es boca, es algo que noté a lo largo de todos los escritos, incluso a pesar de los saltos temporales, que es la importancia del Dios voz, del Dios verbo. ujú. O sea, la palabra es formadora y se concibe a la palabra, al verbo, como como un dios, como la principal fortaleza de un dios. Esto incluso lo vemos también en el Génesis. Claro. O sea, el mundo viene a existir cuando Dios dice que se Que se crea. O hagan sea, las sí, cosas. palabra, en el misticismo incluso, ya nos dejando un poco de lado el cristianismo, en muchas culturas la palabra es creadora, la palabra es Dios y aquí también lo vemos reflejado. Entonces, que el que sea capaz de interpretar las voluntades de los dioses sea el que es boca, significa que es quien verbaliza la Justo. voluntad de los dioses, quien trae a la vida su deseo, sus designios, y eso me parece muy mágico Justo. y creo que también habla de las características de los humanos, ya no solo, o sea, de una cultura, sino que sí es muy humano el deificar la voz y el verbo. Claro. De ahí también que sea muy importante ser capaces de desarrollar la escritura y el lenguaje. Claro. Justamente, o sea, lo que estás diciendo está muy bien, honestamente. Lo que mencionas es importantísimo que Chilam es el que es boca, porque al fin y al cabo que es un sacerdote, sino el intercesor entre los dioses y la tierra. Y es el que transmite el mensaje de los dioses. Entonces, por eso es muy interesante que la palabra Chilam, que quiere decir sacerdote, también diga el que es boca. Muy interesante. Este, Vamos ahora a contextualizar un poquito, ya para terminar, ya que profundizamos tanto y rascamos muchísimo, no tanto en el contenido, insisto, el contenido es para otro momento, o sea, de verdad el contenido, insisto, ni los especialistas saben bien y claramente todo lo que dice esta obra. Es una obra extremadamente compleja y la cara de Diego lo puede comprobar. No es una obra fácil. A mí, o sea, de verdad, pero vale la pena entenderla. Bueno, no vale la pena leerla. Incluso puedes sacarle muchas interpretaciones personales. Sí. Honestamente, es muy interesante. Y ahorita contextualizando un poquito de la obra, sobre todo para cuando entren a leer la obra, lo primero que tienen que romperse la idea. ¡Ay, Jesucristo! No manches, ¿Qué? casi creo que se rompió mi silla. Me acabo de ir de. Mira, ¿ves eso? Ese movimiento no es normal.
Dios mío. Bueno, si me estaba quedando dormido en algún momento, ya no. Pinche ponche de adrenalina. Dios mío. Este, ay, ya recordé la idea. Eh, Cuando se metan a leer el Chilabalam y cualquier texto maya, lo primero que tenemos que entender es el tiempo maya. Es muy distinto a lo que conocemos nosotros como el tiempo. ¿Por qué razón? Cuando te digo yo del tiempo, mi querido Diego, mencionas, o cualquier persona, no tomando solo a Diego como si fuera una persona común, pasado, presente y futuro. Y se acabó. Y vamos para allá y no hay vuelta atrás. Hacia el futuro y no hay vuelta para atrás. En el caso del mundo maya y de las civilizaciones prehispánicas, podemos Sí, ver que el mundo no tiene un final hacia allá, sino es un ciclo. Y lo podemos ver dentro del Chilambalam al momento de que están hablando, porque las profecías están anunciando la llegada de nuevos ciclos. Entonces, cuando entendamos y nos rompamos esta idea, no, o sea, es una visión totalmente distinta. Y por eso también muchas de las situaciones que se vivieron en la conquista, y podemos entender también las visiones de las personas que fueron conquistadas, hablan mucho de esta mentalidad. Moctezuma, cuando llega Hernán Cortés, llega un momento en el que dice, gane o pierda yo, mi ciclo se acabó. Y llegó una nueva era. Y es lo ujú, mismo con esto. Y podemos verlo en la cronología de la obra, incluso con la llegada de los Itzáes, por ejemplo. Y la toma de Chichén inicia la era de los Itzáes, al punto de que le generan un capítulo y un bloque específico en la lectura para los Itzáes. O sea, es esta idea cíclica de que el fin es el inicio en muchos momentos. Es una visión muy distinta, muy bonita, además, porque habla también de nuevos momentos, nuevas eras, nuevas llegadas, con el final de otras. Entonces, también es una idea muy bonita, honestamente, personalmente me gusta mucho. Pero ahora vamos a contextualizar un poquito, sobre todo la llegada del español a Yucatán. Es muy breve ya, o sea, porque pues, lo que más profundizamos hoy sí, no solo fue estudio historiográfico, sino análisis literario. Abordamos denso, estuvo buena lo que abordamos del Chilambalam. El comienzo de la conquista de Yucatán surge en 1527. Fue primero el proceso de conquista de México Tenochtitlán, cae en 1521, específicamente el 13 de agosto. Y acá en Yucatán llegan los frailes, llegan los colonizadores, y sucede un fenómeno muy interesante. Este nombre que voy a mencionar, muchos mayas lo escuchan y escupen al cielo, de verdad, por varios factores. Está Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa es un hombre franciscano, si mi memoria no falla, que llega a Yucatán y genuinamente tuvo una buena relación con los mayas, solo que en un momento tenía yo un maestro en la carrera que decía que todos tenemos nuestros 5 minutos de pendejez. Ajá. Le entraron sus 5 minutos de pendejez a este señor y agarró la bibliografía, por decirlo de una manera, la biblioteca maya, las obras mayas escritas y las quemó. Algunos dicen que 2000 obras, algunos dicen que 40. No se sabe cuántas. Se quemaron obras y por este evento fue citado en el Vaticano. Y lo pusieron como camote. De verdad le pusieron la regañeza de su vida por haber hecho eso. Entonces, ¿qué lo mandaron a hacer para compensar esto? Regresó a Yucatán y se puso a escribir. Y lo mandaron a escribir y a entender y a escuchar la percepción maya. Y creó, incluso por esto, una de las obras más importantes que se tienen para entender el mundo maya, que son la relación de las cosas de Yucatán. No es lo mismo, pero al fin y al cabo es algo. ¿Qué sucede aquí? Eh, es un es una situación, o sea, ¿por qué fue importante para los, o sea, eso de que llegaron y destruyeron todo también es una mentira. Tenemos que ser realistas. ¿Por qué? ¿Cómo le haces para acercarte a alguien a enseñarle una nueva cosa si llegas tú y solo destruyes?
no puedes. O sea, si llegas tú y le metes la madre a este pendejo y le dices, todo lo que estás pensando toda tu vida está mal y eres un imbécil, dices tú, no, pues gracias, y ahora sí me voy a convertir a tu pensamiento. Por supuesto que no. Entonces, el cristianismo, muchos de los frailes, la gran mayoría, tomaron esta medida de recopilar la información de los mexicas, de los mayas, de las civilizaciones. Existen una gran cantidad, creo que ya los hemos mencionado varios, para poder entender el pensamiento de estas personas y poder entender también cómo meter el cristianismo en su pensamiento, siendo realistas. Entonces, lo que hizo Fray Diego de Landa, incluso no, algunos, hay un debate muy intenso también sobre si se arrepintió de lo que hizo o no. Después de la chingada que le pusieron, yo creo que sí se arrepintió, porque sí le pusieron una muy buena regañiza, le metieron un juicio incluso. Pero es importante conocer esto porque al fin y al cabo es una obra importante para entender y para contextualizarnos un poquito de cómo fue el proceso de incorporación de los mayas, que los mayas fueron bravos, bravos, bravos al momento de la conquista y bravos, bravos, bravos hasta el siglo pasado. O sea, hasta Porfirio Díaz se agarró con los mayas, para que se den una idea. Entonces, siempre han sido un problema, una civilización y una gente muy inconforme con las cosas, muy... Que no se deja. Exacto, no se deja. Entonces, al punto de que al día de hoy, y eso es algo que me llena mucho orgullo de decir, se le enseña a la gente, a las poblaciones nuevas mayas, o sea, a las nuevas generaciones, la escritura maya. Como se pudo descifrar la escritura maya, que sigue siendo, es interesantísimo, y les invito a que estudien un poquito, investiguen de esto de la descifración maya. Hasta la fecha de hoy, no sé, hasta el día de hoy, no se acaba de descifrar el maya, pero se ha hecho un avance impresionante, es impactante. Incluso, creo que incluso hace 2 años lograron descifrar un grifo. Es que es impresionante, que te emociona el escuchar que descifraron un grifo. O sea, de verdad un glifo. Pero piensa tú que el descifrar un glifo es descifrar ese glifo en todos los textos que te encuentres. Entonces ahora piensa que descubriste la palabra perro. Y ahora piensa en todas las obras que has leído que dice la palabra perro y ya tienes ahí un espacio nuevo. Entonces es muy interesante y le están enseñando a las nuevas generaciones a aprender maya. Y es muy interesante. O sea, yo personalmente no soy hábil para los idiomas. Honestamente, el inglés me lo he aprendido porque me lo pusieron desde chiquito. Pero también es interesante, es muy interesante. Si tienen la oportunidad y de verdad les apasiona los idiomas, pueden aprender una lengua. Son muy interesantes, es muy bonito. Escuchar el náhuatl hablándolo así fluido es algo muy bonito. Me ha tocado escucharlo de compañeros de la carrera y se escucha muy, muy bonito. Es algo muy interesante. Y ahí los invito. Hay lugares que incluso lo dan gratuitamente. Pero bueno, a lo que iba con esto de los mayas es que podemos ver este mundo, que es un mundo que a veces, y es un proceso, y es en toda la Nueva España y en toda la conquista española. Es un proceso en donde la cagaban y tenía que ver cómo solucionaban, para volver a acercarse a ellos, para volver a acercarse a la población, para poder acercarse a generar esta cristianización del territorio. Y por ejemplo, en el norte de lo que actualmente es México, es todo un proceso bárbaro, o sea, de verdad, porque los chichimecas no se dejaban. Y no se dejaban al punto de que allá las misiones, las famosas misiones, eran fortalezas, de que se ponía el sol y se cerraba la puerta y nadie salía. Porque si salías te mataban. Así. Y muchos de los misioneros que iban al norte de la Nueva España sabían que si iban no iban a volver. Entonces, ahí estás Eso es hablando incluso justo de devoción y de la fe. Es impresionante que estas personas decían, ¿sabes qué? Me voy a pelar, pero pues lo que sea. Y se iban. Es impresionante. O sea, no cualquiera tiene el valor de hacer algo así, honestamente, y de verdad. Es muy interesante el proceso de cristianización. Creo que el Chilam Balam es un buen ejemplo. Ya para empezar a concluir el día de hoy, este es un buen ejemplo de cómo se incorporan estos mundos tan distintos y se llega a generar el enigmático mundo que es el mundo mestizo de América Latina. No hablo solo en específico de México y de la Nueva España, sino hablo también del territorio del sur,
porque de verdad es un proceso complicadísimo, es un proceso que tomó cientos de años, pero a la larga generó una población tan singular y tan característica que es América Latina. No sé qué opinen los dos, mis estimados, de la obra y para concluir de todo lo que abordamos el día de hoy. A mí me gustaría resaltar algo, igual siguiendo un poco en la línea del cristianismo y cómo se adaptó a lo largo de los años. Ujú. En la página 21 encuentro lo siguiente, dice, solamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, fue que entró a nosotros la tristeza, que entró a nosotros el cristianismo, porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio de la esclavitud por las deudas, el principio de las deudas pegadas a las espaldas, el principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento. Fue el principio de la obra de los españoles y de los padres, el principio de los caciques, los maestros de escuela y los fiscales. Página 21, ¿no? Ujú. Y si salto hasta la página 98, en una frase, así está escrito, por mandato del gran sacerdote y profeta Chilam Balam, por el que habla. Amén. Jesús. Ujú. Es muy, muy interesante. O sea, vale la pena. Los invito a leerla en algún momento de su vida. Tengan mente abierta, porque no es una obra fácil, pero lo pueden entender mucho y sobre todo creo que es buena obra para poder entender esta fusión, insisto. Este, Y mi- siento que tiene un imaginario, perdón, Ujú. además bello y al que no estamos acostumbrados. Exacto. O O sea, sea, algo que también me gustó mucho es que dice, en alguna parte, insisto, desde el principio, dice, entonces se multiplicó la muchedumbre de los hijos de las abejas y los hombres son los hijos de las abejas. Creo que jamás había escuchado que alguien se refiriera al ser humano como hijo de la abeja. claro, He escuchado del maíz, de barro, de los monos, de mil hongos, pero no de abejas. claro. Sí, llega a tener imágenes muy singulares, poco conocidas para nosotros, honestamente. Este, muy bonitas. Ya hablando de las profecías y todo, dices tú, wow, hay cosas que dices, está muy cañón. Y sobre todo también luego cuando está escribiendo animales y plantas y todo lo que estamos hablando, por ejemplo, antes de entrar al aire, que de la jícama, estamos diciendo, que habla de que tiene pelos de pubis y no sé qué tanta cosa, y dices tú, o sea, está muy raro, pero se entiende, honestamente. Mi querido Diego, no sé si quieres decir algo. Mm, pues no, O es... sea, ya conociendo todo este panorama, ¿qué piensas ahora de la obra? No me ves así, no me odies. Yo no sé, ¿tú qué crees que piense? No lo sé, tú dime, por eso te pregunto, pendejo. O sea, Ah, sé que se te hizo una obra muy complicada. Y a mí también se me hace una obra muy complicada. A mí lo que me gusta normalmente, en general, no solo con los libros, con cualquier cosa. O sea, por ejemplo, de las canciones que más me llegan a gustar en mi vida son las canciones que tienen una historia detrás. Entonces me gusta la trascendencia y lo que lleva detrás las cosas. Y siento que este libro tiene una carga detrás muy, muy cañona. No sé qué opinas tú. o sea, es que no se me hace complicado. O sea, lo que me pasa es que en todas las páginas o sea, se hace uso de la repetición de voy a buscar tal, he aquí padre, Ujú. voy a buscar tal, he aquí padre, voy a buscar tal, he aquí padre. Que casi Entonces, parece plegaria y que pudo haber sido ajá, incluso, no sabemos. sí. Y a mí me frustra porque siento que no avanzo. Sí, sí. Pues es que insisto, es algo totalmente distinto a lo que normalmente escuchamos.
y leemos. O sea, de verdad es un mundo totalmente distinto y eso también nunca ha sido mi fuerte las civilizaciones mesoamericanas, pero si algo tengo que reconocer es que son extremadamente enigmáticas y te apasiona, o sea, cuando ya empiezas a hablar profundamente del tema, te encapsulan y te meten y dices tú, wow, está muy cabrón. O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de Mesoamérica, que me emocioné con los olmecas, es que de verdad dices tú, es que no manches, o sea, eran impresionantes y sí es muy interesante y llega a ser frustrante incluso tantas dudas que te deja el no conocer esos mundos y que tristemente muchas de las cosas jamás las vamos a conocer. Pero es es una buena manera de por lo menos intentar acercarnos, no al fenómeno mesoamericano, si quieren que hablemos de los mayas mesoamericanos, podemos abordar los 4 códices que se conocen, mayas, son interesantes, son complicados, pero vale la pena, si les interesa, por favor déjenos saberlos, y también hay mexicas, pocos, pero también los hay, para que lo investiguemos. O sea, verdad es algo muy interesante. Cuando, insisto, me dan cuerda y yo me sigo, como no lo he notado. Mira, algo que, al menos con lo que me quedo, además de toda la carga histórica que tiene detrás, es lo lees e incluso si te puede parecer repetitivo, si dices, es que al chile no estoy entendiendo de qué me están hablando, tiene, tiene metáforas y frases muy bellas. Sí, tiene O imágenes sea, muy bonitas. sí, por una que me gustó mucho es que dice, allí compraron palabras a precio caro, allí compraron conocimientos, ¿sabes? O sea, claro, son traducciones, es que alguien recientemente se tomó la tarea de intentar traducir con la mayor fidelidad posible el maya, pero igual, se me parece, insisto, aunque no sepas de qué te está hablando, tiene imágenes muy bellas Sí, y eso me gustó. O sea, la me quedo imagen como, dice. Sí, creo que. Vaya, si te deja algo, aunque es un poquito. O sea, hay libros que de verdad yo en mi vida volvería a leer, honestamente. Y así los tengo perfectamente bien clasificados. Sin embargo, te dejan algo. Al fin y al cabo, por lo menos dices tú, bueno, ya lo leí. Ya está como tachado en la lista. Y creo que es algo que te. O sea, sobre todo es buen tema de conversación. O sea, si un día dices, vamos a. O sea, suena muy ñoña la plática. Pero si algún día con tus amigos dices, vamos a leer un capítulo del Chilam Balam y pensamos y platicamos lo que te hizo pensar esta parte. Ya una vez contextualizado de toda la madre, dices, ¿qué te hizo pensar? ¿Qué pensaste tú en esta parte? ¿Qué crees que quiera decir? Por ejemplo. Es una excelente manera para que surja la imaginación. Entonces, sobre todo para tener ideas frescas de este mundo occidental. Porque luego ya escuchamos siempre el dulce canto del ave, la triste, la luna triste, no sé qué tanta cosa. O sea, de verdad, como que ya estamos ya conocemos mucho estas imágenes retóricas. Y pues luego traer estas imágenes y este, ¿cómo decirlo? Estas visiones distintas llegan a ser un poquito interesantes. Si te gusta escribir también para tener un panorama distinto. Pero bueno, yo creo que es momento de dar los avisos parroquiales. Entonces, aquí el hermano Diego nos va. ¿Quieres que darlas tú o ya las doy? Hermano Dalas tú. Diego, ok. El hermano Diego al parecer hoy anda en un voto de silencio. Entonces, la semana que viene no vamos a tener directo ni de Contémonos de Historia, ni de Contémonos, o sea, ni miércoles ni jueves. Tristemente, no vas a tener directo aquí en Twitch. Sin embargo, vamos a hacer 2 cosas para compensar esto. Vamos a subir tanto miércoles como jueves en Spotify una compilación de todo lo que no escuchan antes de entrar en vivo. O sea, estos 10 minutos de antes y después del capítulo, diciendo tontería y media, porque de verdad nos inspiramos. Este, eso, Escúchenlos. sí, Yo me divertí te mucho vas a reír haciéndolos. mucho. O sea, yo también ya escuché uno y de verdad dices, Dios mío, o sea, qué bueno que no estamos borrachos, porque si no, estaría para el perro. Entonces, eso va a ser en Spotify. Y en el caso de, vamos a hacer, para compensar,
en TikTok 2 directos, tanto miércoles como jueves, en @contémonos podcast, por si nos quieren seguir ahí, y en todas nuestras bellísimas redes sociales, Contémonos o Contémonos Pod, para platicar algo más suelto que este modo de podcast. Entonces, ahí los esperamos con las puertas abiertas. Cualquier cosa lo vamos a avisar por las redes sociales. Una disculpa por la semana que viene que no vamos a hacer directo, pero también nos toca echarnos una canita al aire a nosotros. Vamos a estar fuera de la ciudad. Pero no los vamos a olvidar ni los vamos a dejar descuidados. Si les gusta esto, no se les olvide compartirlo. Se agradecería muchísimo que lo compartan a la gente a la que crean que le puede interesar el tema. Y seguirnos, insisto, en nuestras bellísimas redes sociales. No sé si quieren agregar algo más, mis estimados. No. ¿No? Uy, Lean el Chilambalam. Se van a divertir. Y si no lo terminan quemando, se van a divertir. Y creo que por nuestra parte sería todo el día de hoy. Nos vemos en TikTok la próxima semana. Cuídense mucho y les mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte. Nos vemos. Bye. a que duerma.